Usted como ex líder de estudiantil, ¿cómo ve esta situación de los porros? Se ha hecho un pronunciamiento unánime por parte del Senado de la República. Me ciño a él exclusivamente y no tendría nada más que agregar. Hacemos este pronunciamiento como Senado todas las bancadas y en respeto a la autonomía universitaria. Y como ex líder estudiantil, ¿cómo puede señalar esto de la situación de los porros que ha estado siempre en la UNAM y que no se ha atendido de manera correcta? Como cualquier ciudadano, todos debemos estar en contra de la violencia. Eso es lo que hemos hecho. Hemos condenado la violencia, no debe haber violencia en ningún espacio de nuestra sociedad. Y no tendría nada más que agregar. Que hay partidos políticos o grupos políticos detrás de estas personas asusándolos. No puedo yo especular. En todo caso, el Senado ya hizo una resolución y es una resolución en contra de la violencia. Creo que está muy cuidado el texto que se hizo y se aprobó por parte del Senado. Desde tu punto de vista, quedó mal parado el Senado luego de todo el sainete que se presentó el martes pasado para darle la licencia al senador Manuel Velasco. Hay observaciones críticas que se hicieron en la sociedad, que se hicieron desde los medios, y yo creo que hay que escucharlas. Yo creo que hay que atenderlas. En una lógica de parlamento abierto es muy importante escuchar a la sociedad y corregir lo que se tenga que corregir, mejorar lo que se tenga que mejorar, tanto en las formas como en los contenidos. ¿Se debe porque son nuevos los senadores, porque no tienen conocimiento de cómo son los procedimientos, lo acabamos de ver? Yo creo que tiene más aristas el asunto. Tiene aristas locales, tiene aristas jurídicas, tiene aristas políticas y finalmente, bueno, pues se mezclaron varias de estas en las decisiones que se abordaron la vez pasada. Creo que hay que hacer el balance bien y corregir e inmediatamente seguir trabajando. ¿Tendría caso que el Pleno siguiera aprobando esta solicitud de licencia, dado que parece que pues no tendría mucho caso, ya que hubo correcciones de última hora? Mira, el senador que solicite licencia está en su derecho de solicitar la licencia y el Senado está en su derecho de aprobarla o no aprobarla. Las dos cosas están en la ley. Por un lado, la ley establece el derecho de cualquier senador de solicitar licencia, pero también establece la potestad del Senado de dar la anuencia o de no darla. Por eso se vota. Y una vez que ya le había dado el volverla a hacer, ¿tendría mucho caso de que...? Desde mi punto de vista personal, era mejor pasar esa solicitud a la siguiente sesión. Ese fue mi punto de vista y fue mi punto de vista compartido por la mayoría de la mesa directiva. La mayoría de la mesa directiva consideramos que era mejor que se pasara a la sesión. Yo personalmente le planteé mi punto de vista al propio senador Manuel Velasco y le dije, yo creo que hay que pasar el punto para la sesión del jueves. Y él me dijo, yo lo sostengo. Entonces, si él sostenía la solicitud, pues yo no podía denegarle el derecho de plantearla en el Pleno y además teníamos una solicitud de la Junta de Coordinación Política también al respecto. Fue el Pleno el que decidió que dicho punto se discutiera nuevamente. Porque cuando se hablaba de libertad de los senadores para decidir, también parecía como que la libertad estaba acotada y como que hubo libertad por unas cuantas horas nada más. No creo que sea así por varias razones. Primera, porque en el momento en que se planteó, que es la primera parte del orden del día, que son las comunicaciones, que es donde corresponde, había muchos senadores que estaban en la conferencia de prensa de la Junta de Coordinación Política. Entonces no se puso atención al punto. Es más, el propio proponente no estaba, el solicitante no estaba. Entonces, creo que habrá que considerar que no se pudo discutir bien en la primera ocasión, no obstante, pues el Pleno tomó una resolución en ese momento, ¿no? Aunque esta, digamos que posición de Manuel Velasco sí crea un mal sabor de boca en la sociedad de lo que está pasando en el Congreso. No creo que sea así, pero sí hay elementos críticos que tienen que ver con varios aspectos. Hay un aspecto que no nos corresponde, pero forma parte de este cóctel crítico, que es sobre la constitucionalidad o no de los actos realizados por el Congreso local. Pero eso no nos corresponde dirimirlo en el Senado, en todo caso eso se dirime en otro ámbito. Ese elemento formó parte del conjunto. También por otra parte el hecho de que muchos senadores no hayan votado en la primera votación, pues evidenció que no había suficiente información de sus bancadas sobre los temas.
Y luego el hecho de que se haya repetido. Entonces se juntaron todas esas cuestiones y eso generó la forma en que se dio la sesión. Desde mi punto de vista, creo que no debe haber ningún problema en admitir las observaciones críticas para mejorar nuestro trabajo. Yo siempre voy a estar abierto a escuchar a la sociedad, a escuchar sus planteamientos y a corregir lo que tengamos que corregir. ¿Están en una curva de aprendizaje los senadores? No. Ya mencioné cuáles son los elementos que se presentaron en la sesión pasada. Varios políticos y uno jurídico. ¿Cuál sería su opinión de abrogar la ley de seguridad interior? Mira, hay varias posturas en el Senado y yo respeto las diversas posturas que hay. Hay un debate que está en el seno del Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, el tema está sub judice, se está analizando y no se ha resuelto. Entonces la Corte tendrá que dar algunas resoluciones. Hay un cuestionamiento de una parte de los senadores de la legislatura pasada que cuestionaron la constitucionalidad de algunos elementos de la ley. La Suprema Corte de Justicia resolverá sobre ellos. Algunos senadores consideran pertinente esperar el fallo de la Corte al respecto. Algunos otros piensan que habría que dar cauce a la discusión de la misma. No obstante, de todas maneras, todavía estamos en el proceso de conformar las comisiones correspondientes. La iniciativa que se presentó el día de hoy para abrogar la Ley de Seguridad Interior fue turnada a comisiones. Lo que sí puedo decir es que por un lado existe la gran preocupación de la sociedad mexicana de que haya seguridad, pero también la gran preocupación de que haya pleno respeto a los derechos humanos. Como Senado debemos responder a ambas preocupaciones y en su caso hacer el análisis de la Ley de Seguridad Interior sobre ello. No prejuzgo sobre la resolución que se tome en el Senado, eso corresponderá al conjunto de los grupos parlamentarios y creo que será importante escuchar a todos. ¿Y ya hay fecha para las comisiones? Hacia la tercera semana de septiembre tendrán que estar listas las comisiones. Son 3 semanas las que tienen ustedes por reglamento, pero sí. ¿van a agotar esa para bueno, o lo van a agilizar? Si están antes, mejor. Pueden de estar antes. Es un plazo. Tenemos ese plazo y en el transcurso, si hubiera acuerdos antes, sería mejor. Pero esos acuerdos tienen que ver con 2 negociaciones que ocurren simultáneamente. Una dentro de los grupos parlamentarios, que se van poniendo de acuerdo quién va a qué comisión o qué comisiones va a priorizar cada grupo. Y luego entre los grupos parlamentarios. Es una negociación compleja, porque puede haber varios grupos parlamentarios que estén priorizando una misma comisión. Y entonces los coordinadores tienen que ir a la reunión de coordinadores y luego ver qué disposición tienen los otros coordinadores y luego regresar a sus grupos parlamentarios a comunicar que sí se pudo una comisión, pero que no se pudo la otra, para poder analizar nuevos escenarios. Entonces son varias rondas de negociación. Solo sobre el pronunciamiento que hizo sobre Velasco hace un momento, senador, ¿está diciendo entonces que la sociedad malinterpretó, no, o la opinión pública malinterpretó este ejercicio que no. se hizo el martes pasado? No estoy diciendo eso. Lo que sí digo es que hay observaciones críticas de la sociedad y que debemos de estar atentos a ellas para mejorar nuestro trabajo. ¿Se dañó Senador, de manera irreparable ¿Sí? la credibilidad del Senado? No, de ninguna manera. ¿Podría explicarnos, por favor, cómo quedó el asunto del acuerdo bilateral con Estados Unidos? Porque fue un poco confuso. De los 4 puntos que leyó el senador José Narro Céspedes, se aprobaron el primero, el tercero y el cuarto, tal cuales, y se agregó un quinto. El segundo no se aprobó. Ahora bien, el conjunto de lo aprobado se envió a la Junta de Coordinación Política para la redacción general final. Eso es lo que se resolvió. Entonces, ¿los secretarios vendrán a comparecer? No, ya los contenidos ya se aprobaron y lo que se va a reformular en todo caso será la redacción. Los contenidos están ya aprobados y la redacción final la hará la Junta de Coordinación Política. ¿Los secretarios serán llamados a comparecer para aclarar? Los secretarios serán llamados a comparecer, ahí es una de las ideas que más permeó y en la que hubo más interés. Será muy fructífero el intercambio con los secretarios sobre un tema que es muy relevante para el país. ¿La próxima semana pudiera ser o van a ver las agendas? Las comparecencias. Se tendrá que ver las agendas con los propios secretarios, ¿verdad? Importan las agendas nuestras, pero también
las agendas de los secretarios. Porque no sería riesgoso verlo del acuerdo trilateral cuando todavía Canadá no se suma o todavía no llega a un acuerdo con Estados Unidos. En el momento en que se haga la redacción final del acuerdo, estas cuestiones se mejorarán para que quede muy claro el sentido de lo que se está expresando por parte del Senado de la República. Y además, en la reunión que tengamos con los secretarios, se podrán aclarar muchas de las dudas que hay, de las interrogantes que hay por parte de los senadores. Gracias, senador. Gracias a ustedes.